Muy buenas noches, Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenido a este su programa, Alimento para mi Espíritu. Hoy estaremos tratando un tema muy interesante, pero mientras esperamos unos minutos para que nuestros hermanos se conecten, vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos que nos ayudes en esta noche, que nos guíes, que nos muestres el camino, que bajo la dirección de tu Espíritu Santo nosotros podamos cumplir la tarea que nos ha sido asignada y que podamos cumplirla de la mejor manera. Por eso permítenos hacernos sensibles a la dirección de tu Espíritu Santo. Toma control de todas las circunstancias, Padre Santo. Que a través de tu Espíritu estén controlados los equipos, los medios de comunicación, las circunstancias de cada uno de nuestros hermanos que se van a conectar y que se están conectando en este momento. Toma el control del tiempo y de todas las cosas que alrededor, Señor, de las personas que hoy vienen en búsqueda de una enseñanza, la reciban y que hoy podamos tener un banquete de esa sabiduría que tú nos das a través de tu palabra. Por eso, que sea tu Santo Espíritu en nosotros, sobre nosotros y con nosotros, para que podamos sacar el mejor provecho de esta enseñanza, de esta particular enseñanza que tú has preparado para nosotros en este día. Gracias, Señor, te damos por el privilegio, por la oportunidad y por la guía que nos has dado en este tiempo. Gracias por mantenernos firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que se están viviendo en este mundo y que podamos haber encontrado esta manera de podernos comunicar con nuestros hermanos y compartir la palabra. Quedamos bajo la soberanía del Padre, en la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas noches. Bendiciones a la familia Villamizar Hernández. Buenas noches, Pastor Raúl. Álida, buenas noches. Pastora Diana, buenas noches. Muchas gracias por conectarse con nosotros en este momento. Hoy, en Alimento para mi Espíritu, vamos a tratar de dejar de ser un poquitico maestros o dejar de ser un poquitico predicadores. Hoy quiero hacer el esfuerzo y quiero intentarlo esta noche de contar dos historias en las que usted va a decidir cuál le agrada más y cuál usted tomaría para su vida. Es un ejercicio interesante, quiero que participe conmigo y ojalá se quede hasta el final para que escuche las dos historias de manera completa y saque sus conclusiones. Gracias a la hermana Olga Cáceres, a André Garavito, a Cristian André Garavito y 14 personas más que están en un grupo de visualización de este video. Bueno, entremos en materia. Como les decía, vamos a contar dos historias y usted decide cuál le agrada. Vamos a contar, como dice el título de la predicación, la historia de un pobre hombre. ¿Qué quiere decir un pobre hombre? Aquel que es digno de conmiseración, aquel que es digno de lástima, quizás aquel que no nos gustaría estar en los zapatos de él o vivir su historia. Y luego contaremos la historia de un gran hombre, un gran hombre, que normalmente un gran hombre es aquel que es admirado, que está en una posición, que es victorioso, que ha realizado las cosas que se ha propuesto en la vida. Pero quiero que usted entienda que estas son dos posibilidades que están frente a usted y que usted tiene que ser quien las evalúe. No soy yo el que le voy a decir qué es lo que usted tiene que pensar sobre estas dos historias. Es usted en sus criterios y sobre todo en los criterios que ha desarrollado como hijo de Dios que usted va a cumplir este proceso. Acompáñeme y participe de este ejercicio. Vamos a entrar en materia. Recordemos siempre que es muy importante
dónde nos paramos nosotros para observar las cosas. Porque dependiendo de dónde estemos parados, las cosas se verán siempre de manera diferente. Y ese es el ejercicio que hoy quiero que ustedes hagan. Vamos a hablar de ese pobre hombre. Ese pobre hombre tiene unas características que lo acompañaron desde su nacimiento hasta su muerte. No fue fácil su vida y no fue nada sencillo vivir y estar en los zapatos de este hombre. Lo primero que nosotros tenemos que saber de este hombre es que él tuvo dificultad para venir a este mundo. Su primera dificultad apareció antes de nacer, porque sus padres ya eran de edad avanzada y la mamá tenía problemas para concebir. Entonces eran muy escasas las posibilidades de que esta persona, de que este hombre viniera al mundo. Esa ya es la primera marca con la que este niño llega al mundo. La segunda era, y ubiquémonos en el momento actual, eh, su madre y su padre, como dicen los muchachos hoy en día, eran intensos. ¿En qué eran intensos? En el tema de la religión y pertenecían y servían a una iglesia, pero eran intensos, como dicen los muchachos hoy en día. Permanecían mucho tiempo en la iglesia, participaban de la iglesia. Entonces él nace en una familia que participa de la religión de manera permanente. Y uso la palabra que usan los jóvenes de manera intensa. Entonces, eso va creando un ambiente en este hombre. Eh, como, digamos que como religioso, el padre lo sometió a una disciplina férrea. O sea, todas sus cosas fueron manejadas de manera férrea, casi que militar. Lo obligaba a ir a la iglesia, lo obligó desde muy niño a participar en la escuela dominical, en la casa lo hacía leer la palabra, en fin, lo mantenía en un régimen en el que ese joven aprendió a participar en la iglesia, a participar, a leer la palabra, a participar de los eventos de la iglesia, pero dentro de esa disciplina férrea. Ese joven nunca participó de las reuniones sociales. O sea, nunca fue a una discoteca, nunca fue a una reunión social, no participó de eventos sociales, ni de fiestas. Eh, de hecho, eran muy escasos sus amigos. Nunca tomó licor, nunca fumó. Váyase haciendo una idea de lo que es este personaje. Adicionalmente, su tiempo, su día, lo dividía en las siguientes actividades. Primero, tenía que sacar tiempo para leer la palabra, tenía que sacar tiempo para ir a la iglesia y el otro tiempo que le quedaba tenía que trabajar en el negocio familiar. Entonces, no tenía tiempo para sí mismo. Esta es la estructura de una vida de este joven. De hecho, por estas mismas circunstancias, él desarrolló un carácter muy fuerte. Era una persona de un carácter muy fuerte. Era imprudente para hablar. Era hosco para hablar. No tenía ningún nivel de diplomacia. Decía las cosas como las pensaba. Hablaba sin pensar, sin medir las consecuencias de sus palabras. Por este mismo hecho, no tenía casi amigos. O no tenía amigos. Eh, su vida, digamos, en el confort, en la comodidad, pues nunca se compró unos tenis Nike o unos tenis Adidas, nunca se compró una ropa de marca, porque la estructura familiar con la que fue criado y con la disciplina que fue criado, pues nunca le permitieron estos lujos. Esa persona, el aprendizaje de la palabra de esa manera tan disciplinada y tan férrea, lo llevó a tomar posiciones que normalmente contradecían a la mayoría. Normalmente tenía posiciones que lo contradecían a la mayoría, contradecía a los poderes, contradecía a las circunstancias que lo rodeaban, contradecía a las personas, a las situaciones que se generaban a través de las personas, porque siempre fue muy férreo en la aplicación de la palabra. Eh, Luego de la muerte de sus padres, la parte económica no estaba bien y él se dedicó a vivir del rebusque y él se aísla de los demás. Fíjese todo el proceso que estamos llevando con esta persona. Pero adicionalmente, pues hoy por decir algo, los nutricionistas de hoy en día dirían la alimentación de esta persona no era muy balanceada. Comía lo que encontraba, lo que podía y esa era su manera de alimentarse.
Su temperamento, su forma de hablar, le terminó generando conflictos y problemas. Le generó enemistades. Terminó en la cárcel esta persona. Y esta persona tenía un familiar que era el que apreciaba, un primo. Pero ese primo lo abandonó, ni siquiera lo visitó en la cárcel. O sea, nunca lo visitó. Entonces llegó a un nivel de decepción, de soledad, en el que le parecía que todo estaba en el lugar oscuro. Finalmente, esta persona muere joven, muere a los 31 años, muere de manera violenta, muere por la confabulación de tres personas, muere de manera violencia. Este más o menos el resumen de una persona que muere joven, que desde antes del nacimiento parece que venía marcado por situaciones difíciles, nació en un hogar de unas disciplinas férreas complicadas, nació en un hogar que lo llevó a crear un carácter demasiado fuerte, demasiado agresivo, lo desarrolló criterios a través de la palabra, pero criterios aferrados a una profunda convicción en lo personal, pero de agresión hacia los demás. En fin, este es, lo diríamos de alguna manera, este es el frío resumen de una persona que vivió en este mundo 31 años. Pareciera que las desgracias lo persiguieron desde antes de la cuna hasta la muerte. Ahora les quiero hacer una pregunta y nos vamos a introducir en el otro personaje. Normalmente, desde nuestra naturaleza carnal, racional, lógica, mundana, nosotros hacemos resúmenes de nuestra vida de esta manera. Nosotros recordamos todo lo que nos ha pasado desde la visión negativa y hacemos resúmenes como esto, fríos, resúmenes de hechos, resúmenes que nos recuerdan lo dignos de conmiseración o lástima que debemos ser. No encontramos nada positivo en nuestra vida. No encontramos nada positivo en las relaciones que tenemos con los demás. Eh, Esa es nuestra visión. Y normalmente, y desgraciadamente, nuestra naturaleza racional, humana y carnal, y la sociedad y la tradición nos han enseñado a medir nuestros éxitos de esta manera. ¿Cuántos amigos tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra relación social? ¿Cómo, cuántos tenis de marca, zapatos de marca, ropa de marca nosotros podemos usar? ¿Cuántas veces vamos al centro comercial a gastar el dinero? ¿Qué carro tengo? ¿Qué moto tengo? ¿Qué marca de carro? ¿Qué marca de moto tengo? O sea, empezamos a medir nuestra vida y nuestros resultados desde los parámetros que el mundo nos ha enseñado. Y este es el resumen de una persona visto desde la posición del mundo, visto desde la posición en la que está determinado por el que tengo más que por el que soy. Porque nosotros somos ser en Dios, pero el mundo nos enseña a no ser, sino a tener. Entonces, esta es la posición desde la que normalmente el mundo y las personas miden las cosas y miden sus circunstancias. Ahora quiero que vayamos y nos cambiemos de posición. Pero no les voy a pedir que cambien de posición con ninguna otra persona. Les voy a pedir que cambien de posición. La suya por la posición de Dios. Vamos a hacer el ejercicio de ponernos en la posición de Dios y, contrario quizás a lo que usted ha venido pensando, no vamos a cambiar de ser humano, vamos a usar a la misma persona y vamos a hacer el análisis de esa misma persona, pero desde la visión de Dios. ¿Cómo traduzco esto? Simplemente quiero que usted hoy aprenda a tener visión de mundo, pero también a tener visión de reino. Quiero que entienda cómo lo mira el mundo, cómo lo evalúa el mundo, cómo lo mide el mundo, pero también quiero que aprenda cómo lo mide Dios. Y quiero que vayamos a ese personaje. Recuerde, es la misma persona, simplemente estamos cambiando de visión. ¿Qué me diría usted
se le dijera que el resumen de los hechos que acabo de mencionar en el pobre hombre son los hechos naturales de una de las personas, de uno de los héroes más extraordinarios de la Biblia. Usted adivina de quién es, y si alguien lo tiene y si alguien me puede decir quién es ese personaje que tiene ese resumen de hechos, que nació de esa manera, que murió de esa manera, que vivió de esa manera. Déjeme decirle, y si usted no lo tiene y no me puede responder, si no hay alguien que tenga la idea, ¿quién podría ser esa persona? Le digo, esa persona es Juan el Bautista. Ese es el resumen de los hechos naturales de Juan el Bautista. Vamos a mirar, a tratar de mirarlo de manera rápida nuevamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dificultad para venir al mundo, su mamá Elizabeth era estéril. Tanto Zacarías como Elizabeth eran unos ancianos, ¿sí? Su padre era sacerdote y como sacerdote le enseñó la palabra de manera férrea y lo metió en una disciplina. Es más, lo convirtieron en nazareo. Eso no quiere decir que nació en Nazaret. Quiere decir que tomó el voto de Nazareo, que no se rapaba, que no podía tomar vino, que tenía que tener una vida ejemplar. En su juventud no participó de reuniones sociales, terminó trabajando siempre como pastor de las ovejas de su papá cerca del desierto. Estaba dedicado a leer la palabra, tenía un carácter fuertísimo, tenía un carácter que no le importaba a quién le hablaba, al rey o al siervo, le hablaba de la misma manera. Muy frecuente decirle hipócritas a las personas porque tenía un profundo conocimiento de la palabra, pero ese profundo conocimiento de la palabra lo volvió muy duro en la forma en que hablaba. No vivió de las apariencias. Como le decía, nunca fue a un centro comercial, nunca compró unos tenis Adidas. Es más, dice la palabra, y lo veremos más adelante, se vestía de pieles con un cinturón de cuero, se alimentaba de langostas, de miel, de lo que encontraba. Eh, Después de la muerte de sus padres, se aísla, se va al desierto definitivamente. Y su alimentación es como la mencionamos. Su temperamento se volvió más recio. Cuando cumple su ministerio, hay una serie de conflictos adicionales en la parte emocional de Juan que veremos más adelante. Ahora hablemos desde la visión de Dios. Ya más o menos les doy a entender cuál es el proceso. Juan el Bautista tuvo dificultades para venir al mundo, pero el nacimiento de Juan el Bautista, él es producto de un milagro de Dios. Es un milagro porque la mamá era estéril y Dios determinó hacer un milagro. O sea, Juan el Bautista, si lo vemos desde la parte natural, tuvo dificultad para venir al mundo. Pero si vemos desde la posición de Dios, es la manifestación del poder de Dios en Elizabeth y en Zacarías, que a pesar de ser ancianos, tuvieron un hijo. Un hijo con un propósito, porque el ángel Gabriel le dice a Zacarías cuál es el propósito del nacimiento de Juan. Entonces, eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1, versículo 13 y 14. Entonces, Juan es un milagro. En el mundo natural, ¿qué es? Una persona que tuvo dificultad para venir al mundo. Dice la palabra del Señor también que Juan el Bautista es quizás de la única persona que la Biblia dice que tenía el Espíritu Santo dentro de sí desde el vientre de la madre. Ojo con esto que estoy diciendo. Juan el Bautista dice la palabra en Lucas 1, 15, 16. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Quiere decir que Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo dentro de él. Él nació teniendo el Espíritu Santo dentro de él. Fíjense lo interesante. Es un milagro de Dios, pero adicionalmente nace desde el vientre de la madre, viene con el Espíritu Santo dentro de él. También dice la palabra que Juan ostentó poder.
pero no el poder del mundo. Vale la claridad, porque el poder del mundo nos mide de otra manera. Tenía el poder, dice la palabra, que ostentó en su vida el ministerio y el poder del profeta Elías. Recuerde que el profeta Elías es uno de los profetas grandes, de mayor poder y de mayor manifestación en milagros y prodigios. Y Juan ostentaba en su vida y en su ministerio el poder del profeta Elías. Lucas 1:17. Dice la palabra: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Venía con el poder de Elías a preparar al mundo para la venida de Jesucristo. Ese del que hicimos los resúmenes de las desgracias que vivió. Pero también por la permanencia del Espíritu Santo en Juan, desde el vientre de su madre, su mamá también es llena del Espíritu Santo. Su mamá Elizabeth es llena del Espíritu Santo porque tenía a Juan, que Juan tenía el Espíritu dentro de sí. Dice Lucas capítulo 1, versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ese que no podía venir porque Elizabeth era estéril, ahora es el proceso o el medio de bendición para su familia. No solamente él tiene el Espíritu Santo, sino que a través de él la mamá también recibe el Espíritu Santo. Pero no solamente la mamá, sino que también su papá Zacarías. Lucas capítulo 1, versículo 67. Dice la palabra del Señor. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Fíjense lo importante de una vida desde el concepto y desde la visión espiritual. Si hacemos el análisis de lo que vivió Juan el Bautista en su vida natural, nos quedamos con la primera visión. Nos quedamos con esa lista de desgracias, con esa lista de debilidades, con esa lista de problemas. Pero desde la visión de Dios estamos viendo que esa misma persona fue grande en el cielo y tenía el Espíritu Santo de Dios. Imagínese usted tenga la certeza, la seguridad que el Espíritu Santo está dentro de usted. Viva con esa convicción. Y seguramente usted va a entender lo importante de esto que le estamos tratando de decir. Pero también Juan tenía un ministerio, pero él tenía que prepararse para ese ministerio. Lucas capítulo 1, versículo 80, dice la palabra del Señor. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Este espíritu está con minúscula. Entonces quiere decir que él tenía al Espíritu Santo dentro de sí, pero que su espíritu con minúscula, o sea, el espíritu que le da, se tiene que procesar. Muchas personas creen que porque el Espíritu Santo los usa en ciertas cosas, en determinadas ocasiones, ya no hay nada más que hacer. No, mi espíritu siempre debe ser y será siempre procesado durante toda mi existencia. Una cosa es que el Espíritu Santo me permita ser instrumento de su poder en unas circunstancias específicas y otra es mi vida espiritual. Yo tengo que fortalecerme como lo hacía Juan en ese ejercicio de la vida espiritual. Entonces, Juan estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, cuando ya se prepara en el desierto, Mateo 3:1, Juan aparece y empieza a predicar en el desierto de Judea, Mateo 3:1. Mateo 3:4, y Juan estaba vestido de pelo de cabello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Mire la estructura. Nosotros normalmente pensamos que nosotros debemos encajar en la sociedad que nos muestra el mundo y nos preocupamos por encajar. Juan el Bautista, ese poderoso hombre espiritual, no tenía interés de ningún tipo en encajar en la estructura social del mundo. Y eso lo hizo grande ante los ojos de Dios. Y él decía,
Mateo 3:11, Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista se conocía a sí mismo. Él sabía cuál era su posición, él sabía cuál era su propósito, él sabía cuál era su asignación. No se dejó confundir de aquellos que le preguntaban si él era el Mesías, si era el Mesías anunciado, si era Elías. Él siempre dijo que era un precursor, quien estaba abriendo camino para uno más grande que venía detrás de él. O sea, él tenía una visión clara del ministerio. Ese es el hombre, el gran hombre. Pero, ¿qué cosas adicionalmente hizo ese gran hombre? Juan el Bautista bautiza a Cristo Jesús. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Entonces, Juan bautizó nada menos que a Cristo Jesús. Y Cristo casi que lo presiona para decirle, es que yo me tengo que bautizar para cumplir todas las profecías que se han dicho de mí y de usted. Tenemos que dar cumplimiento a la palabra. Juan muere. Juan muere de manera violenta. Y yo decía en el resumen, por la intriga de tres personas. Mateo 14, versículos 8 al 11. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Este es el fin de la vida de Juan Bautista. Pero nosotros tenemos que saber que Juan el Bautista habló en 2 o 3 ocasiones por mensajeros con Cristo Jesús para él tener la total y absoluta certeza de que él había cumplido con el propósito. Y él muere con la convicción y con la certeza de haber cumplido la tarea, de haber cumplido el propósito por el cual vino al mundo. Y entonces nosotros tenemos que ahora entender que si nosotros nos paramos a evaluar nuestras circunstancias y nuestras cosas desde el mundo, seguramente nos quedaremos en el primer resumen. Pero si nosotros somos capaces de movernos y pararnos en el reino, tendremos la oportunidad de ver cómo nos está viendo Dios y qué representamos para Dios en el cielo. ¿Quiénes somos nosotros en el cielo? No nos califiquemos por las cosas que tenemos en el mundo. Identifiquémonos por las cosas que tenemos en el reino. Esa es la visión. Y mire la visión que tiene Cristo Jesús, porque esto lo dice Cristo Jesús de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 11 al 13. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y siga leyendo los siguientes versículos. Pero quiero que se quede en esto. Estas son las palabras de Cristo Jesús cuando se refiere a Juan. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahora vayamos a la pregunta central de esta enseñanza. ¿Usted qué opina de esto? ¿Usted qué opina de ese primer resumen? ¿Qué opina de ese segundo resumen? ¿Qué opina de la visión carnal, humana, lógica y racional? ¿Y qué opina de la visión de Dios del hombre desde el área espiritual? ¿Juan el Bautista es un pobre hombre o Juan el Bautista es un gran hombre? ¿Qué importancia tienen las circunstancias naturales o qué importancia tienen las circunstancias espirituales en nuestra vida? ¿Dónde estamos parados nosotros? Estamos parados en el mundo, evaluándonos a nosotros mismos, echándonos carga a nosotros mismos, haciendo a nosotros mismos dignos de conmiseración o lástima, porque hacemos evaluaciones de las tristezas, de las penas y de las amarguras que vivimos, o nos paramos en el reino, que es nuestro lugar natural, porque Cristo nos dijo que si somos hijos de Dios, nosotros pertenecemos al reino, y nuestro
nuestra visión tiene que ser la del reino. No puede ser la visión del mundo porque estaríamos tristemente en esa primera lista. Tenemos que estar en esta lista donde Juan el Bautista, de hecho, el momento de nacer es un milagro. Está empoderado por el Espíritu Santo, cumple los más grandes propósitos en la vida. Y Dios y Cristo Jesús lo determina como el más grande nacido de mujer en el mundo. ¿Qué es o cómo vivimos nuestra visión en nuestra propia vida? Nuestra visión natural, carnal, parada en el mundo, nos está afectando y nos está empobreciendo en los propios conceptos que debemos tener de nosotros, o estamos parados en el reino y estamos aprendiendo a vernos como Dios nos ve, empoderados, capacitados, con dones, con talentos, con todo lo necesario para triunfar espiritualmente. Somos capaces de que la parte natural pierda importancia y sea el centro de nuestra vida y pasarnos al reino donde lo espiritual es lo trascendente y lo importante para nuestra vida. ¿Cómo está viviendo su vida? De hecho, la tiene que vivir en los dos mundos. La tiene que vivir en el mundo natural y la tiene que vivir en el mundo espiritual. Pero ¿desde dónde se está mirando? ¿Dónde usted está parado? ¿Está pretendiendo alcanzar lo espiritual parado en lo natural? Déjeme decirle que no lo va a lograr. La única manera de cambiar su vida natural es que usted se pare en lo espiritual. Se vea a sí mismo como Dios lo ve, empoderado y capacitado para poder transformar su vida natural. Dios nos da tarea, Dios nos da asignaciones, pero no podemos cumplirlas desde las fuerzas naturales parados en el mundo, porque los tristes criterios con que nosotros nos vemos en la vida natural nos eliminan en el poder, nos disminuyen hasta para orar. Cuando nosotros estamos parados en el mundo, evaluándonos como el mundo nos evalúa, nosotros no tenemos poder en nuestra oración, nosotros no tenemos convicción de fe, nosotros no vivimos con esperanza. Parados en el reino, somos empoderados, ayudados y acompañados por el Espíritu Santo de Dios y por Cristo mismo, para que nosotros vivamos una vida diferente. No se permita y no le permita a nadie, ni le permita al enemigo, que lo traiga a que usted se visualice en el mundo natural, en el mundo carnal. Dígale al enemigo que no puede extraerlo a esta visión, que usted tiene una visión de reino, donde usted es importante y es grande para el cielo. Es por eso que nosotros debemos conocer lo que Dios piensa de nosotros. Leamos la palabra, estudiémosla y seamos capaces de salirnos de esa visión natural a esa visión de reino. Porque nosotros somos grandes, porque nosotros somos del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos familia de Cristo, porque nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios pertenecemos al reino. No se permita ni le permita a nadie que lo rebaje de la posición natural que usted debe tener en lo espiritual. Yo le bendigo, pero le pido en el corazón que usted se centre a tener la visión correcta de usted mismo en esa visión espiritual. No se dedique y no se maltrate ni emocional ni psicológicamente haciendo visiones, evaluaciones y resúmenes en el mundo natural. Cristo nos dijo claramente, mi reino no es de este mundo y ustedes no son de este mundo, ustedes son de este reino. Tenga esa convicción, vívalo con esa certeza y seguramente disfrutará del gozo, de la alegría, de la paz, de todo aquello que Cristo nos ha dado cuando nos llevó a vivir el reino. Yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús y lo espero el próximo jueves en su canal Alimento para mi Espíritu. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por su disposición, gracias por su compañía. Amén, amén y amén.